Muy buenas tardes, el Señor esté con ustedes en cada uno de sus hogares y quienes seguimos este discipulado, que nos enganchamos en este miércoles a través de este medio de YouTube y del Facebook. Vamos a compartir esta palabra, aunque a la distancia, pero unidos en un mismo sentir, porque el Señor Jesús tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a hablar del tema del mensaje que Jesús le dio a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, y vamos a tener básicamente el foco de este mensaje es: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, va a ser el tema que nos va a ocupar entonces en esta tarde. Voy a leer este breve mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel, para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es, junto con la iglesia de Filadelfia, las dos iglesias de las 7, las dos iglesias las cuales el Señor Jesús no tiene nada para reprocharle. ¿Se acuerdan el miércoles pasado? Dijimos de aquella iglesia que Jesús no tenía nada para elogiar. Hoy decimos que la iglesia de Esmirna, junto con la iglesia de Filadelfia, son las dos iglesias de las 7 iglesias de Asia Menor que el Señor Jesús no tiene nada para reprocharles. Un mensaje corto, un mensaje muy puntual, muy puntual. El contenido, el espíritu de esta palabra no la encontramos en las 6 iglesias restantes de Asia. Está hablando mucho del sufrimiento, de la muerte, de la persecución, de los problemas, de la tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación, dice. Y tu pobreza era una iglesia básicamente de hermanos pobres, económicamente hablando, pero que tenían una riqueza tremenda en su corazón. Y esto es una de las cosas que el Señor Jesús elogió. Aunque dice: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y qué bueno es tener esto presente, porque no necesariamente la riqueza económica, nos garantiza a nosotros tener una vida de éxito. Hay cosas que aún en la pobreza podemos sacar esa riqueza de adentro que la da el Señor Jesús. Como contraste de la iglesia de la semana pasada, dijimos que ellos no tenían allá en el banco de la fe, en el cielo, no tenían el depósito hecho, no había una riqueza que los avalara, que les daría el recibimiento en el cielo cuando ellos pasaran a la eternidad. Y Jesús lo estaba llamando la atención. En este caso dice: yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Tenían una riqueza en el cielo tremenda estos hermanos de ahí de la iglesia de Esmirna. Lo voy a ubicar un poquito geográficamente. Esmirna es hoy, en la actualidad, la ciudad de Izmir. Es una ciudad junto al mar, una ciudad pujante, una ciudad en constante crecimiento, junto al mar Egeo. En esa época se caracterizaba
por el templo de la diosa madre. Era muy famoso entre todos los pueblos. Vayan a Esmirna, el templo de la diosa madre, y por los templos dedicados al culto imperial de Tiberio y Adriano. No nos olvidemos que en aquel tiempo toda aquella zona estaba bajo el imperio romano. Entonces Tiberio y Adriano eran emperadores romanos y que le habían hecho templos a ellos, ¿no? Era una cosa muy triste, irrisoria por un lado, pero muy triste y lamentable por el otro. Era una hermosa ciudad de calles pavimentadas, tenía una importante biblioteca, un gimnasio, y esto del gimnasio no es poca cosa, porque el gimnasio era característico del Imperio Romano, ¿no? Entonces construían un gimnasio y un santuario a un fulano, un tal llamado Homero, famoso en aquel momento. Fue una ciudad muy fiel a Roma, por eso tenía los privilegios del imperio, ¿no? Uno de los motivos fue ese, el crecimiento que tenía era gracias al aporte que el Imperio Romano hacía a esta ciudad como contribución o como agradecimiento a la fidelidad que Esmirna tenía con el Imperio Romano. Quizá por estas características sociales, la iglesia allí establecida sufrió una gran oposición. El mensaje de Jesús a esta iglesia, en tan poquitos versículos, tan corto el mensaje, fue de estímulo, fue de aliento, fue de fuerza, y de las 7 iglesias es una de las pocas, por su fidelidad, escuchen bien, es una de las pocas, de las 7 iglesias, una de las pocas que por su fidelidad permanece hasta el día de hoy. 2021, la iglesia de Esmirna, con otro nombre, hoy se llama la ciudad Izmir, pero sigue vigente. Hay iglesias que desaparecieron, y a una de ellas Jesús le dijo: si no te arrepientes, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero, no se olviden que era la iglesia, representada la iglesia, ya cuando al principio de Apocalipsis Juan vio al Hijo del Hombre, a Jesús, que se movía entre los candeleros, y después descubre el misterio de los candeleros y dice: cada candelero es una de las iglesias a la cual le iba a transmitir el mensaje. Bueno, a una de ellas, a una de las 7, le dice Jesús: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré su candelero, tu candelero, de su lugar. Quiere decir que la iglesia iba a dejar de ser lo mismo que la ciudad, y eso pasó. No existe más aquella ciudad, no interesa el nombre en este momento, aquella ciudad no existe más junto con la iglesia, pero la iglesia de Esmirna existe hasta el día de hoy. Esto no es poca cosa, es maravilloso. Persistió a través de los siglos y de los milenios. Después de 2000 años, la iglesia sigue estando ahí. Entonces, en el versículo 8 dice, el Señor Jesús se presenta de esta manera. Dice, el primero y el postrero, primero y el último. Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. En el capítulo 1, el versículo 17 y 18, antes de escribir el mensaje a la iglesia, dice, Juan, cuando se da vuelta para ver al que hablaba detrás de él, a ver quién era, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano, su diestra, su derecha, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. De esta misma manera se presenta a las iglesias. Recordarán ustedes que en su momento oportuno hemos dicho que esta visión que tuvo Juan antes de escribir las cartas a la iglesia, todo lo que vio tenía
relación con algún mensaje que Jesús iba luego transmitir a cada una de las iglesias. Para Esmirna utiliza esto: el que estuvo muerto y vivió. Y dice: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esto es muy importante. El Señor Jesús está hablando que algunos iban a morir y dice: sé fiel hasta la muerte. Esto es muy importante que la iglesia lo aprenda y lo tenga presente. Tengo las llaves de la muerte. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de los Hebreos, los versículos 14 y 15. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Por medio de la muerte de Cristo, Jesús venció al que tenía el poder, el imperio de la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y capítulo 8, versículo 2 de Romanos. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dijo Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, acá Jesús se presenta de esta manera: yo tengo la llave de la muerte. Tiene la llave, Antes pertenecía al diablo. Jesús, en la muerte, en la cruz del Calvario, con su muerte y su resurrección, venció al diablo, le quitó la llave. ¿Pero qué significa literalmente esto? Significa que Él nos da esperanza, nos da vida. No nos podía haber dado vida eterna si Cristo no hubiera vencido al diablo, que tenía el poder de la muerte. No hubiera podido transmitirnos vida si la vida no sería una realidad. Entonces Jesús nos transmitió vida, esperanza. Dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. No solamente acá en la tierra, sino también en la eternidad. Nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna y en abundancia, para que la disfrutemos. ¿Pero por qué tenemos esta esperanza? Porque Jesús venció y le quitó la llave de la muerte y del Hades al que la tenía. Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, dice esto: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo, postrer significa último. El último enemigo que será destruido, dice, va a ser la muerte. Y repetimos el concepto anterior. Cristo tiene la llave de la muerte y del Hades. Él venció la muerte, y del Hades es un enemigo vencido, que antes pertenecían al reino de las tinieblas. Ahora, al estar vencido, pero no destruido, está vencido, pero no destruido, y esto es importante tenerlo presente, porque va a llegar el momento en que la muerte y el Hades van a ser destruidos. ¿Cuándo es su cumplimiento? Fíjense en lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ahí está el cumplimiento de la destrucción, el postrer, el último enemigo. ¿Y cuándo va a ser lanzado al lago de fuego, al infierno, la muerte y el Hades? Después del gran trono blanco. Ahí tiene cumplimiento. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
La sentencia final, ahí va a ser destruido, ahí ya no va a tener. Mientras tanto, ahora nosotros, los seres humanos, tenemos que seguir experimentando el dolor de la muerte. Esto no hay vuelta atrás. En este momento, mientras estemos en la tierra, todos estamos de paso. Todos estamos de paso. Tenemos un tiempo ya prefijado por Dios, los límites de nuestra habitación, como dice el Salmo 90, que Dios ha prefijado los límites de nuestra habitación, de nuestra existencia aquí en la tierra. Pronto pasamos y nos vamos y estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. La muerte física la vamos a seguir experimentando mientras estemos aquí, hasta que el Señor venga en las nubes a buscar a su iglesia. En ese momento, cuando la iglesia sea arrebatada, primero los muertos en Cristo van a resucitar, y luego los que hayan quedado vivos en ese instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados, seremos transformados así, sin experimentar la muerte. Ella va a ser la única situación, ¿no?, en que seremos arrebatados, y los que hayan quedado con vida hasta ese instante no van a experimentar la muerte. Mientras tanto, la muerte sigue teniendo efecto en el cuerpo mortal nuestro hoy aquí en la tierra, pero tenemos un alma, un espíritu que vuelve a Dios, que vamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno que no lo conocemos como es, no lo conocemos, ¿no? Pero lo recibiremos y será extraordinario, será maravilloso. Esta es la esperanza que Cristo nos transmitió, con la esperanza de la vida eterna. Y el postrer enemigo que será vencido será la muerte. No le va a quedar lugar donde pueda escapar la muerte y el Hades. Va a ser destruido. Ahora está vencida. Por eso nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Si no, no tendríamos ninguna esperanza. Viviríamos, moriríamos y listo, muerto el perro, se acabó la rabia. El famoso dicho popular. Pero no, tenemos esperanza que estaremos con Cristo por toda la eternidad, ¿sí? Así que bueno, y acá quiero referirme a la victoria de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 18 dice lo siguiente: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto lo dijo Jesús antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. Pero en la cruz cumplió lo que él dijo. Nadie me la quita. Yo tengo poder para poner mi vida. Nadie me la quita. No había soldado romano que le podía quitar la vida a Jesús, que lo podía matar. No había sumo sacerdote, no había gente, no había turba que gritaba crucifícale, crucifícale, que podía matarlo a Jesús. No había forma. Sí lo clavaron en la cruz. Sí, el soldado romano tomó el mazo y clavó ese clavo en sus manos y en sus pies. Sí, le pusieron la corona de espinas. Sí, le pegaron con el látigo sobre sus espaldas. Sí, lo mutilaron. Pero nadie pudo matarlo. Nadie pudo matarlo. En un momento Jesús dijo: bueno, ahora, ahí colgado en la cruz, ahora me muero, listo, y entregó el Espíritu. Así fue, literalmente así fue. Él no murió por un infarto al corazón. No murió, a pesar de que clínicamente dice que algo así pasó, porque de su costado, cuando el soldado romano le clavó la lanza en el costado de Jesús, dice la Biblia, da testimonio que al instante salió sangre y agua. Cuando el plasma, la sangre, el agua, se desprende de la sangre, eso es testimonio de que ha muerto de un infarto, que ha muerto de una agonía, de una cosa tremenda dentro de su interior. Entonces se desprende la sangre, los glóbulos rojos del plasma se desprende. Aunque clínicamente se haya dicho esto y el cuerpo de Jesús haya testificado el tremendo sufrimiento que pasó Jesús en la cruz, en ese instante Jesús dijo: me muero, y entregó el Espíritu. Jesús dijo:
Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó el espíritu. Y luego, después de 3 días, el Señor Jesús dijo, resucitó. Voy a resucitar, y resucitó. Mandó a sus ángeles para que remuevan la piedra allá donde él estaba sepultado, y salió, y no hubo quien pudo pararlo, no hubo soldados romanos, no hubo nadie que pudo parar la resurrección de Jesús. Esto fue así. Esto fue así, por eso que él pudo asegurar que después de 3 días iba a resucitar. Él lo pudo asegurar, porque dijo, nadie me la quita a la vida. Yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y fue así. Por eso, en ese instante, venció a la muerte. Y trayéndonos a nosotros esperanza de resurrección. Que no moriremos eternamente. Nuestra muerte será un abrir y cerrar de ojos. Será un instante en la eternidad. Será un instante en la eternidad. Qué maravilloso. Así que bueno, Jesús le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras, otra vez no es la excepción. Se presenta de esta manera para decirle, yo soy el testigo fiel. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Conozco tu tribulación. El problema que estos hermanos estaban pasando no quedaba ajeno a aquel que se movía entre ellos. No quedaba ajeno. Jesús lo sabía. Entonces le dice en el versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a pasar. Y a ti Dios, Jesús te dice lo mismo. A mí Jesús me dice lo mismo. No tengan miedo por lo que van a pasar. ¿Tienen miedo de la pandemia? No se asusten de la pandemia. ¿Tienen miedo por lo que va a venir después de la pandemia? El nuevo sistema y todas esas cosas que se están manejando y todo. Déjenlo que venga. No se hagan problema por esas cosas. ¿Tienen miedo de un rebrote que se está comentando, que en Italia, que en Europa? Déjenlo que vengan. No teman en lo que van a pasar. Yo conozco todas estas cosas, dijo Jesús. No tengan miedo. La tribulación para los cristianos de Esmirna sería breve, 10 días. No sé si serán 10 días literalmente, 1, 2, 3, 4, 10 días seguidos, una semana y media. Sino para ejemplificar un poquito el breve tiempo que ellos tenían que padecer. Pero, sin embargo, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. ¿No? Algunos hermanos no terminaría esos 10 días con la liberación de la cárcel. Otros serían muertos por causa de Cristo. Otros recibirían otro tipo de amenazas y problemas y sufrimiento. Pero Jesús no le dijo que todos serían encarcelados o muertos, que todos estos hermanos serían encarcelados o muertos por causa de él. Lo que le estaba enseñando a esto, con lo que él le estaba profetizando que iba a pasar, le dijo que iban a padecer, les enseñaba que iban a padecer por causa del camino, y que padecer en el camino es parte del camino. Es como diríamos nosotros los argentinos, estas son las reglas de juego. Era parte de lo que ellos tenían que pasar. Ellos tenían que pasar esto, y era parte de la regla de juego. Entonces, no temas. Nos invita a cobrar valor, nos invita a cobrar fuerzas para enfrentar las adversidades. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Saben ustedes que la palabra no temas
está expresado nada más y nada menos en la Biblia 365 veces. Lo sabíamos, ¿no? Sí. 365 veces está expresada la palabra no temas en la Biblia. ¿Coincidencia? Claro que no. Claro que no. Dios en su sabiduría sabía que nosotros íbamos a padecer. Cada uno de nosotros con distintas situaciones. Íbamos a pasar distintos problemas por estar caminando en el camino de Jesús, en el camino que es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y Jesús sabía todo esto, entonces 365 veces en la Biblia está escrita la palabra no temas. No es coincidencia, hay un no temas para cada día. Hoy te levantaste a la mañana y Jesús te dice no temas. Mañana te vas a levantar y Jesús te va a volver a decir, no temas. No temas lo que vas a pasar. No temas lo que vas a sufrir. No temas lo que te espera. No temas. No temas. 365 veces. A esta iglesia Jesús le estaba diciendo, no teman. El diablo los va a entregar a algunos de ustedes a la cárcel. Otros van a ir a la muerte. Algunos serían probados o presionados de distintas maneras, amenazados o qué sé yo, irían a comprar a la carnicería y no le venderían la carne porque serían cristianos. Una cosa así. No temas. Y el mensaje puntual de Jesús a estos hermanos fieles de la iglesia de Esmirna, a la cual él no tenía nada para reprocharle, no es que eran perfectos, sino que eran mirados con la gracia y ellos eran como Esmirna, la ciudad, era muy fiel al Imperio Romano. Estos hermanos eran muy fiel al emperador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y aunque se equivocaban y aunque sin duda pecaban, pero se amparaban en la gracia, se arrepentían, se convertían de sus pecados, eran fieles en el mensaje que Jesús les había transmitido. Entonces le dice, no teman, no teman, sean fieles hasta la muerte. Y esto significa, sean fieles hasta el fin, cualquiera sea el final. Cualquiera sea el final. ¿Vas a ser echado en la cárcel? Sé fiel hasta la muerte. ¿Vas a ser muerto por causa de Cristo? Sé fiel hasta la muerte. ¿Vas a ser amenazado o cualquiera otra? Sé fiel hasta el final, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida, dice en el versículo 10. Yo te daré la corona de vida. Esto significa serás coronado con la vida eterna. Es esa corona de laurel que se le colocaba a los vencedores de la carrera, como dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que amamos su venida nos está guardada la corona de justicia. Esa corona, para ejemplificarla de alguna manera, esa corona de laurel, la corona de la vida eterna. Que con tanto orgullo los deportistas la exhibían, habían ganado la carrera. Me la dará el Señor juez justo en aquel día. Y el último texto, Santiago capítulo 1, versículo 12, dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es mucho lo que Dios nos ha prometido, ¿no es cierto? Entonces, no temas, no temas. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el último momento de tu vida.
hasta el último instante de tu vida. Sé fiel, permanece, persevera hasta el final. Y la corona te está esperando. Dios te bendiga.